Un paseo por la ciencia. Tecnología, investigación, vinculación social. Acompáñanos en esta nueva aventura de aprendizaje. Un paseo por la ciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Paseo por la Ciencia, el espacio de la Dirección de Televisión Universitaria, donde se presenta un tema de transferencia tecnológica sobre ciencia en todas las ramas del conocimiento. En esta ocasión, el tema cultura forestal. Y para ello tenemos como invitados al doctor Jorge Fernández Villarreal y al maestro en ciencias Lindolfo Durán Estrada. Ellos nos van a particularizar sobre plantaciones forestales comerciales, una opción sustentable. Doctor Fernández Villarreal, muy amable, bienvenido. Gracias. A Un Paseo por la Ciencia. Gusto Maestro saludarte. Durán Estrada, muy amable, gracias por participar en este programa de la Dirección de Televisión Universitaria. En la sección Un Paseo por la Ciencia a México, Roxana Elizabeth Galván Martínez nos va a presentar un interesante proyecto de la Sedena. En la sección Un Paseo por la Ciencia Mundo, un país oriental bate récord en plantaciones de árboles en cuestión de horas, en cuestión de minutos. En la sección Un Paseo por la Ciencia Internet ya tenemos las preguntas para nuestros invitados. Los internautas comentan, preguntan, en este caso sobre cultura forestal. Ya comenzamos y de inicio queremos que el doctor Fernández Villarreal nos comente a grosso modo dónde estudió su licenciatura, sus posgrados, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo estudié ingeniero agrónomo especialista en suelos aquí en la Facultad de Agronomía, así se llamaba antes, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Me incorporé a una maestría en el Colegio de Posgraduados en el 80. Estudié física de suelos, conservación de suelos, manejo de cuencas hidrográficas, ecología, entre otras cosas. Y bueno, regresé a trabajar a la universidad como profesor. Estuve 35 años trabajando como profesor y obviamente haciendo investigación y muchas otras cosas, administrando también la cuestión de investigación en centros de investigación. Y posteriormente, ya viejo, me hice un doctorado en planificación territorial y desarrollo regional en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, España, precisamente porque siempre me gustó la cuestión del desarrollo regional, aplicar precisamente lo que uno sabe y lo que uno ha aprendido y lo que uno ha visto en la vida profesional y diaria. Correcto. Esa es mi trayectoria en pocas palabras. Correcto. El maestro Durán Estrada, igual la misma pregunta. Sí, maestro. Gracias por la invitación. Como comenté hace rato, yo estudié en la Universidad Autónoma Agraria en Teonarro, y hace algunos años. Y posteriormente, en los 90s, ya trabajando aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, me dieron la oportunidad de hacer un posgrado otra vez en la Universidad Autónoma Agraria en Teonarro, ubicada en Saltillo, Coahuila, y específicamente sobre plantaciones comerciales. Y en ese lapso nos tocó hacer visitas en Estados Unidos y en Europa, en mi posgrado, siempre enfocado hacia plantaciones También de coníferas. Correcto. Sí, de plantaciones de coníferas principalmente. Correcto. Sí, esa es la oportunidad que se me ha dado, y bueno, seguimos con lo mismo y ahora en forma independiente. Correcto. El tema es cultura forestal. ¿Cómo entender la cultura forestal en un México donde últimamente ha habido incluso incendios, ha habido problemas, no solo en México, en el contexto internacional, el calentamiento global, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo entender la cultura forestal, doctor doctor Villarreal? Fernández Villarreal, perdón. Jorge, déjalo. Jorge, pues, doctor. Es una pregunta muy, muy importante porque resulta que como especie, el ser humano es
es el menos capacitado para reaccionar ante cualquier situación ecológicamente, una amenaza, vamos a decirlo así. No tenemos una especie de instinto que nos lleve a reaccionar y actuar en forma ordenada y planeada para preservar la especie. Entonces, hablando de cultura, pues el ser humano tiene miles de años. ¿De retraso? No, como ser humano. Sí, correcto. Pero las otras especies tienen millones. Entonces nosotros somos los más nuevos aquí y no tenemos un instinto de preservación de la especie. Entonces no tenemos cultura realmente. A eso me refiero. No tenemos. O sea, vaya, hay civilizaciones que nos han dado muy buenos ejemplos de cultura, de conservación de suelos y de preservación de sus recursos naturales. Lo acabas de mencionar. Lo que están haciendo en Asia de batir récords de plantaciones. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que si no reforestan pronto, más pronto que después, nos va a llegar un colapso que ya está prácticamente anunciado. Si no se toman medidas, por Así supuesto. es. De esto y más vamos a regresar, una pausa, volvemos a Un Paseo por la Ciencia. Si quieres conocer el universo de la ciencia, te invito a que me acompañes en cada episodio de Ciencia para Niños. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué pasó con el antiguo Egipto? ¿Qué es el ADN? Conoce desde la historia de los mayas hasta el descubrimiento de la física y la realidad virtual. Yo soy Andrea Zapata y no te pierdas Ciencia para Niños, solo por TV Watt. Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico solo por TV Watt. Estamos de regreso en Un Paseo por la Ciencia, el tema cultura forestal. Ya el doctor Fernández Villarreal nos ha adelantado, nos ha comentado que no hay una cultura por la conservación de los bosques y por la misma conservación de la vida consecuentemente. Entonces, pues es un tema no solo local ni nacional, es un tema global. Hay mucha tarea sin duda por hacer. Estamos precisamente también con el maestro en ciencias Lindolfo Durán Estrada. Queremos preguntarle al maestro Durán Estrada ¿qué es la sustentabilidad en el rubro forestal? A propósito de una cultura forestal y a propósito de que ustedes son expertos, son profesionistas que aplican la experiencia en materia forestal en Tamaulipas y en otras partes como ya lo han comentado, sus experiencias rebasan más allá de las fronteras de Tamaulipas. A propósito de que son expertos en plantaciones forestales comerciales, una opción sustentable. ¿Qué nos puede comentar? Sí, hay dos términos que se manejan. El término sostenible, que tiene inicio y tiene término. ¿Sí? Por ejemplo, en agricultura se habla de sostenible. Correcto. Ya los antiguos griegos ya habían, por muchos miles de años, tuvieron tiene haciendo inicio, agricultura. Tiene inicio y término. ¿Y lo sustentable? Término. Y lo sustentable debería ser en forma teórica permanente. Correcto. Es un bosque de 1000 hectáreas en un rancho que está bajo manejo, sí, debe tener en forma interminable un aprovechamiento, vamos a verle, sostenido. Sí. Sí. Lo sustentable es tener permanencia y rebasar las fronteras, por ejemplo, de un rancho de 1000 hectáreas, rebasar las fronteras, incrementar la vegetación. Correcto. Sí. No acabársela. Por decir, darle un pellizquito. Si son, por ejemplo, 1000 árboles, extraer 100. Administrar. Sí, lo que es una administración, se habla de una administración forestal. Correcto. Sí, a eso se refiere
lo sustentable en términos prácticos. Correcto. ¿Usted quiere agregar algo al respecto? No, pues es que se me vinieron a la mente otros términos como manejo forestal, ¿verdad? Y se dice, no puedes tocar una reserva ecológica porque no se vale. Tú sabes lo que dice la gente, ¿no? Y sin embargo, debemos de hacer un manejo forestal porque si no se nos va a quemar. Cualquier reserva y cualquier área protegida. Y aprovechar esos recursos. Debes de hacer, claro que debes de hacer un manejo totalmente socioeconómico, sustentable. Correcto. De las áreas. Correcto. Donde ya nos han platicado que su experiencia incluso rebasa las fronteras de Tamaulipas. ¿En qué otras partes han realizado plantaciones forestales comerciales bajo el sello de la sustentabilidad? Sí, bueno, hay otras actividades que se parecen mucho a plantaciones, que son las reforestaciones. Okay. Son términos técnico-legales que maneja la Ley General así ejecutivamente, de Desarrollo Forestal. Ejecutivamente, la diferencia entre la plantación comercial, su nombre lo dice, es para negocio. La reforestación es para mitigar un impacto por algún efecto de construcción. Llámesele líneas de transmisión eléctrica, llámesele un fraccionamiento o otra actividad de cambio de uso de suelo que se le conoce como desmonte. Correcto. Sí. ¿Dónde han plantado? Nosotros hemos estado trabajando en Ciudad Valles, en Miquihuana, es donde tenemos una plantación de éxito, ya cuando estábamos como maestros, en el ejido Servando Canales. Correcto. Sí, ahí hablamos más de 100 hectáreas de plantación, de reforestación que hicimos, que ahora pues están convirtiendo en una plantación comercial porque la gente lo está viendo como algo económico, porque ya hay frutos. Sí. Y se colecta el piñón. Correcto. Sí. Eso es lo último que están haciendo, quiero suponer. No, todavía tenemos otras actividades. ¿Qué otras actividades? Hay otras actividades de plantación comercial de cedro rojo en Vía de Casas. Correcto. Al inicio, es muy preciado, ¿no? El cedro rojo. Sí. También ahí tenemos... Es como una madera preciosa, ¿no? Es una madera preciosa. Está considerada como madera preciosa y está considerado en la norma oficial mexicana como especie de protección en la norma 059. Correcto. Bien, pues estamos platicando con el doctor Jorge Fernández Villarreal y el maestro en ciencias Lindolfo Durán Estrada. El tema en general es cultura forestal. Particularmente nos están compartiendo sus experiencias sobre plantaciones forestales comerciales bajo el sello de la sustentabilidad. Sintoniza Un Paseo por la Ciencia, el programa de la Dirección de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La cápsula de Roxana Elizabeth Galván Martínez, Un Paseo por la Ciencia Mundo. Volvemos. Un paseo por la ciencia mundo. Etiopía siembra 350 millones de árboles en 12 horas. Las autoridades de Etiopía dicen haber logrado un récord que podría traer grandes beneficios ambientales para el país. Se plantaron más de 350 millones de árboles en solo 12 horas, según informó Getahun Mekuria, ministro de Innovación y Tecnología de Etiopía. La maratónica jornada tuvo lugar en más de 1000 zonas del país y los líderes de iniciativa afirman que es un nuevo récord mundial. Esta siembra masiva fue parte de un proyecto gubernamental llamado Iniciativa del Legado Verde. Las plántulas fueron sembradas por voluntarios y equipos de funcionarios se encargaron de hacer el conteo. La iniciativa también contó con el apoyo de Naciones Unidas y las embajadas de algunos países en Etiopía. La campaña contó con videos difundidos en medios estatales que invitaban a la gente a plantar árboles y a cuidar de ellos. La meta del proyecto es plantar 4,000 millones de árboles. Un paseo por la ciencia mundo.
Estamos de regreso en un paseo por la ciencia. Cultura forestal es el tema general. El tema particular es plantaciones forestales comerciales, una opción sustentable, con el doctor Jorge Fernández Villarreal y el maestro en ciencias Lindolfo Durán Estrada. Ellos son expertos en plantaciones forestales. Hay que mencionarlo, son profesores jubilados de la FIC, antes Facultad de Agronomía, hoy Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ellos realizan precisamente transferencia tecnológica. El trabajo no descansa. Ya nos mencionaba de las plantaciones de maderas preciosas el maestro Lindolfo Durán. ¿Qué resultados se han obtenido últimamente en estas experiencias, en estas asesorías que realizan ustedes como profesionistas independientes? Sí, son proyectos de largo alcance, son proyectos que no los vamos a ver. Se cosechan los árboles casi a 20 años. O sea, los empezamos y posiblemente no los veamos. ¿Cuántos años lleva ahorita de plantado el cedro rojo? El cedro rojo lleva 7 años. 7 lo años. Empezamos con los alumnos de la Facultad de Ciencias, aquí en lo que es Agronomía. Le faltan 13 años. Faltan aproximadamente 13 años. De ahí la importancia de su valor comercial. Sí, sí. Ajá. Sí, de ahí hay que esperar 13 años. Lo iniciamos con una persona. Ya la persona creo que se va a retirar, también se va a retirar y ya dejó el hijo. Ajá. Pues el hijo empieza la segunda fase hasta el término de la cosecha. ¿Solo esa plantación tienen o hay otras más? Hay otras que el doctor va a mencionar que se van a iniciar. ¿Cuáles son, doctor Fernández? Yo ahora mismo estaba pensando en la de Piñonero. ¿Cuántos años tiene, Lindolfo? Sí, la de Piñonero. La de Miquihuana que hiciste. Tiene 15 años, lo hicimos con alumnos, también de la universidad. Fue reforestación. ¿Y en cuánto tiempo da frutos? Ya está dando frutos a los 8 años, ahorita tiene 15 años. Ya está dando frutos. 15 años ya está dando frutos. Ya está dando. Correcto. Sí. Sí. Es un área muy, muy interesante porque se incendió en 1985. Nosotros, a través de un proyecto con maestros de aquí de la universidad, nos dieron la oportunidad de colaborar con ellos. Sí. Y pues lo iniciamos desde vivero a plantación con los campesinos. Sí. Y fue evaluado por la Semarnat en aquel tiempo. Ajá. Con una estricta calificación. Correcto. Y lo aprobaron, lo liberamos. Se involucran varias instancias, ¿no? Sí, en una plantación se involucran varias instancias. Correcto. Sí. Es necesario, es indispensable el apoyo de diversas instancias para lograr con éxito. Quería mencionar otros proyectos. Sí, bueno, de hecho, la pregunta fue qué vamos a hacer o qué estamos pensando hacer en el futuro cercano. Y sí, estamos trabajando en Miquihuana con compañeros de la Colonia Agrícola La Peña para hacer plantaciones forestales de piñonero, sembroides, pinos sembroides, en el área agrícola. Uh-huh. Ahora, quiero hacer un comentario importante. También se da como en la montaña. Porque ciertamente. Entonces, se nos han quemado 3,000 hectáreas fácilmente de piñonero, nada más de piñonero. En montaña. En Miquihuana, sí, en la montaña. Sí. Y 10,000 hectáreas en total, incluyendo matorrales y pinos maderables y piñoneros, ¿verdad? O sea, ya 10,000, entre 10,000 y 12,000 anda la cifra. Entonces la gente tiene la costumbre de ir año con año a colectar la semilla y van muchos kilómetros, bajan con sus burros cargados de piñones, etcétera. Y es un trabajo arduo, difícil, que sí es productivo, sin embargo, además de lo que mencionaba el compañero, de restaurar o de reforestar con fines de restauración ecológica, hay que ofrecer la alternativa de hacer plantaciones forestales comerciales en pequeñas áreas agrícolas que ellos van a sacrificar y que ya están convencidos de que deben sacrificar, porque ahí la gente siembra en forma de sustentable, perdón, el comentario no es sustentable, de autoconsumo.
Correcto. De autoconsumo. Ellos siembran maíz para autoconsumo. Sería como una forma de involucrar a la cultura forestal a la población poco a poco. Entonces, ya están convencidos de que deben sembrar una parte de su parcela, que es para autoconsumo, con piñonero, que también saben que es productivo y que es comercialmente muy bueno, porque están vendiendo la semilla a 300 pesos el kilo. Correcto. Vamos a regresar, doctor, maestro, después de esta pausa. Ahora, la sección Un paseo por la ciencia México con Roxana Elizabeth Galván Martínez. Un paseo por la ciencia, México. Sembrando Vida es uno de los programas más importantes del actual gobierno mexicano, porque significa rescatar al campo. La idea es reforestar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. En 2019 esperan sembrar más de 40,000 hectáreas. La estrategia de siembra comprende a 19 estados, particularmente Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, entre otros. El programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar y la Sedena reactivará la economía y el campo mexicano, así como el combate a la pobreza. Este programa creará 200,000 empleos permanentes pagando jornales a campesinos, fortalecer la producción de los derivados de actividades primarias y secundarias en comunidades, ejidos, así como la pequeña propiedad. Arraigará a las comunidades en sus lugares de origen para que la migración sea optativa y no obligatoria. Un paseo por la ciencia, México. Estamos listos para concluir el programa Un paseo por la ciencia con el tema cultura forestal y particularmente plantaciones forestales comerciales, una opción sustentable, con el doctor Jorge Fernández Villarreal y el maestro en ciencias Lindolfo Durán Estrada. Ya ellos hicieron un recorrido desde cómo iniciaron sus estudios, sus experiencias más allá de Tamaulipas, incluso en otros países han aplicado sus conocimientos, ahora son expertos, asesores en materia forestal de manera independiente. Ya nos han comentado sus últimos trabajos, sus últimas tareas. Ahora, doctor Fernández Villarreal, a grosso modo queremos que nos comente, siendo tal vez yo un poco exigente o a lo mejor un poco soñador, mejor vamos a tomarlo. Déjalo así. Soñador, vamos a tomarlo. Sí. ¿Se logrará una cultura forestal en Tamaulipas, en México y el mundo, a pesar de que hay muchos problemas de contaminación, hay muchos problemas, por ejemplo, el calentamiento global, hay muchos problemas que va en contra de la madre naturaleza y que, como dice la ciencia, venimos del agua de la naturaleza, necesitamos de la naturaleza para seguir? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, yo creo y tengo también ese mismo sueño, que sí se puede, si nos aplicamos, todos, desde viejos hasta niños. No es cerrar los ojitos. No podemos voltear hacia un lado y no ver el problema, porque creemos que sacando la basura de la casa ya se acabó el problema de la basura. Ya se le llevó el camión de la basura y ya no hay problema con la basura. Eso es lo que nos está pasando desde hace muchos años. El asunto es hacer una cultura no nada más forestal, es una cultura total, integral, holística, que implique la cuestión social, la cuestión ecológica y la cuestión económica. Eso es lo que debemos de hacer, pero aplicándonos muy bien y despertando conciencias con los jóvenes
y con los niños de primaria y los abuelos, ¿por qué no? Juntos trabajando en pequeños proyectos que den un resultado inmediato y factible de entender. De tal manera que si no nos aplicamos, por decir, con el problema que hay con los plásticos que están en el océano, y con todos los incendios forestales que están tremendos en el mundo, cada vez... Y vaya qué problemas, solo en esos dos rubros. Sí, pero la devastación está a todo lo que da y nos va a arrasar. La desertificación es un proceso terrible. Ya desde milenios está presente en el planeta. Bueno, ahora está 1000 veces acelerada la cuestión de la desertificación. Y no nada más eso, la contaminación, que es envenenamiento prácticamente de nuestras venas. Nuestras venas es el agua. Por si fuera poco. Por si fuera poco. Y mejor ahí, ¿verdad? Acábele de mencionar, porque es un sinnúmero de problemas, sí, pero que hay que hacer ya acciones ya, y que no la basta cultura, sí, que no basta sembrar un árbol. No basta sembrar un árbol, es parte de, pero es muy importante contar con bosques. Así es. Porque los bosques retienen el suelo, promueven la infiltración del agua en el suelo, la hidrología del lugar, y todo eso nos trae, captura y cosecha de carbono atmosférico, secuestro de carbono, y se queda por miles de años si tú tienes un buen bosque. Pero no es nada más una partecita pequeña de la cultura general, y que la cultura forestal. De soluciones integrales, visiones pero de integrales. Aplicación ya inmediata, y ponernos todos a trabajar y ponernos las pilas. Como lo hizo un país asiático, ¿no? Así es. Que lo vimos en la cápsula. Es impresionante lo que están haciendo. Sí, correcto. Llegamos a la sección Un paseo por la ciencia, preguntas. Un paseo por la ciencia internet se llama. Ahí preguntan los internautas y cuestionan a los investigadores. ¿Cuál es la dialéctica? Así en 3 segundos y van 2. Ejecutivamente responden y yo leo tal y cual. Sí, viene no. la primera. Paco Siller, ¿qué tipos de árboles recomiendan para plantar para el noreste de México? Ventajas y desventajas de unos con respecto a otros. Él nos sigue desde Coahuila. Sí, el maestro Adolfo. Nos basamos en árboles que acumulen un buen volumen de madera, nativos, como el mezquite, cierto, como el ébano, que ya pues decir, técnicos agrónomos o técnicos forestales dominan la producción. O sea, algo que nosotros tengamos y produzcamos en corto tiempo y que prospere en campo. Sí, hay muchos, hay una lista larga, ¿verdad? Pero correcto. Bueno, ponemos 2 ejemplos. Principalmente. Sí, 2 ejemplos, en el noreste de México, y que aguanten el clima, ¿verdad? Correcto. Claro, son nativos. Correcto. Sí. Fernando Ramírez de Ciudad Guzmán, ¿cuál es la participación de las universidades, gobiernos de los 3 niveles, empresarios y ciudadanía en general por la cultura forestal en nuestro país? ¿Quiere contestar, doctor? La participación existe. De hecho, hay bonos para secuestro de carbono o captura de carbono, que todos los países lo tienen y tienen la obligación de hacer plantaciones forestales. Y bueno, la CONAFOR, la Semarnat, ya están trabajando sobre eso desde hace mucho. Las universidades, muchas ONGs están trabajando con esto. Y hay que implicar a más gente, las escuelas, los niños, hay que meter a más gente en esto, hacer esa cultura, como lo decía yo, integral, holística, hacerla crecer y meterla en el chip de los niños. Correcto. También, como decía la cápsula, ¿no? El ejemplo que está dando la Sedena. Bien, ya para cerrar, ¿hay posibilidades de lograr y consolidar una cultura forestal en México? ¿Cómo se lograría? Digamos que a manera de sueño, en una frase, a manera de conclusión. Sí, en una frase. Primeramente, aplicar las leyes. Okay. Sí. Correcto. Aparte de lo que es la cultura general. Correcto. ¿Usted? ¿En una frase? En una sola frase, tener fe. Tener fe. Correcto. Pues con eso nos despedimos de Un paseo por la ciencia, cultura forestal. Agradecemos al doctor Fernández Villarreal y al maestro Durán Estrada. Gracias. Hasta la próxima.